Listo, ya. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar haciendo tal cual lo que nos va diciendo lo que les ha planteado el profesor para la clase del día de hoy. ¿Ya? Nos dice que vamos a tener una clase que se llama fecha o fechas. Déjenme ver. Fecha, ¿ya? Listo. En esta clase nos dice que vamos a tener 3 variables, pero para que no sean accedidas desde ningún lado, ustedes saben que deben ser variables private, ¿sí? En este caso, día. ¿Sí? Para empezar, y nosotros simplemente podemos coger, agregar de forma automática los get y los set, los métodos de acceso para cada una de ellas. ¿Ya? Listo. Esto de admitir. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Nos dice que nosotros vamos a poder crear nuestras fechas de 2 maneras, ingresando valores día, mes y año e ingresando cadena de caracteres. Por lo tanto, eso nos indica que vamos a tener al constructor sobrecargado, al menos de 2 maneras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear nuestro constructor que recibe como parámetros. En la primera opción nos dice que va a recibir día, va a recibir mes, va a recibir año. ¿Ya? Listo, entonces de esta manera vamos a inicializar nosotros nuestras variables de instancia. Lisa, una pregunta. Dígame. ¿Será que podemos nosotros, o sea, será que podemos nosotros compartir nuestro Eclipse y usted nos va dando las indicaciones? ¿O solo va usted a hacer ahí? ¿Quieren ustedes escribir? Sí, estaría bueno para... Sí, sí, estaría. No Es que tendría ningún ayer ya problema, aunque no habíamos... se olviden que esto ya tenían que haberlo hecho ayer. Ah, Si quiere alguien Es que, compartir, no tengo disculpe, problema. perdón. Si alguien quiere compartir, no tengo ningún problema. dale, dale, comparte. ¿Te parece si vas tú primero y luego voy yo? Como el orden que había dicho el Inge. Sí, ya les mando un orden, por favor. No, no mando un orden, solo un comentario que había hecho. O sea, yo no lo terminé, pero sí logré hacer partes. Y A ver, compártale, por favor. sí, no me deja compartir, que solo los organizadores y presentadores pueden compartir. Ay, Dios mío. Yo les tengo configurados para que todos puedan compartir, así les pido que comparta cualquiera. ¿Dónde está esto? Es por las configuraciones que tiene. Ya le pongo, ¿qué apellido es? Por favor, dice Héctor algo. Héctor, aquí está. Listo. Ok. Eclipse. Por favor, si me agranda un poquito la letra, que no alcanzo a leer bien lo que está escrito. A ver, indíqueme por favor la clase fecha. Va. Por ahí. La clase fecha. Ya. Bueno, la clase fecha. Las 3 variables. Ya. Ya me Por dijeron. estándares es preferible siempre declarar en una línea cada una de las variables. No, solo por estándares, no significa que esté mal. Siga. Los getter y los setter de cada uno. ¿Ya? Luego dice, a ver,
Igual, por favor, por estándares uno primero declara los constructores dentro de una clase y luego los getter, los setter, por lo general van al final, ¿no? Déjeme ver, por favor, los constructores. Ya. Este está recibiendo día, recibiendo mes, recibiendo año. Y el de abajo está recibiendo string A. Ya. En el segundo estamos mal. Por favor, bórrele el segundo. Solo déjele con string. No le borre todo. Solo bórrele a partir del string A. Luego de eso, bórrele todo, por favor. Si yo recibo una cadena de caracteres para que ésta pueda ser leída como se mencionaba en el documento, yo lo que necesito es que a partir de esa cadena de caracteres, a través de todos los métodos que tiene la clase string, yo pueda coger y dividir día, mes y año. Sí, esa es la idea que tenemos. Segundo, dentro de un constructor no tenemos que imprimir. Sí, el constructor, si ustedes recuerdan, dentro de los objetivos de los constructores, el principal objetivo o la principal función que tiene un constructor es inicializar variables de instancia, ¿sí? Y en este caso estoy imprimiendo y ese no debe ir ahí. Tal cual como estamos en el primer constructor que recibe día, mes y año como enteros, lo que estamos haciendo es inicializando. Entonces, en el segundo constructor, lo que debemos hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Inicializar día, mes y año, pero a partir de la cadena de caracteres. ¿Estamos? ¿Cómo se haría esa cadena de caracteres? Ya le indico, deme un segundito. A ver, si alguna otra persona quiere compartir y tiene algo hecho justo en este constructor. Miren, cuando nosotros recibimos una cadena de caracteres, voy a prender la camarita, ¿ya? Cuando nosotros recibimos cadena de caracteres, lo que debemos hacer es ver cómo dividir esa cadena de caracteres en las partes que nosotros necesitamos. En este caso tenemos día, tenemos slash, mes y tenemos slash, año. Por lo tanto, hay un carácter que a nosotros nos identifica que estamos dividiendo las partes que conforman esta fecha. En este caso, día va a haber un slash, mes va a haber otro slash y luego todo lo demás va a ser un año. Entonces, ¿qué necesitamos? Mediante los métodos que nosotros tenemos dentro de la clase string, lo que debemos calcular es la posición de ese slash. La primera ocurrencia del slash en la cadena de caracteres y la segunda ocurrencia en la cadena de caracteres. ¿Está clara esa partecita, chicos? Sí. Sí, listo. A ver, deje de compartir un momentito. Voy a solo compartirles y ustedes van a ejecutar solo esa parte tal cual le vayamos a hacer, ¿sí? Y luego de eso vamos a, ¿cómo se llama? Van a poder seguir compartiendo para seguir haciendo lo otro. Solo vamos a hacer esa partecita, ¿sí? Mil disculpas, casi no uso la cámara, es porque tengo un problema en la vista, entonces me molesta mucho, ¿ya? A ver, voy a compartirles la pantalla. Voy a compartirles la pantalla y vamos a hacer solo ese constructor, ¿sí? Como les dije, por favor, tratemos siempre de hacer ordenado. Casi siempre nosotros lo que vamos a tener es variables de clase, variables de instancia, luego vamos a tener, pueden ser los bloques de inicialización o los constructores y después de los constructores los bloques de inicialización. No importa en qué orden pongamos bloques de inicialización, constructores, etcétera, porque simplemente el compilador me va a decir cuál debe ejecutarse primero. Sí. Sin embargo, por orden, por estándares y para que pueda ser más legible una página, un código, necesitamos llevar cierto orden, ¿ya? Entonces, en la primera estaba perfecto, ¿no es cierto? Y decíamos que vamos a tener nuestro segundo constructor, pero nuestro segundo constructor nos pide que reciba solo un string, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a recibir nosotros simplemente es, por ejemplo, la fecha, ¿no es cierto? 21/08/2021. ¿Sí? Porque en los requisitos que nos dan nos dice que el formato es ese, día a día, mes, mes, año, año, año.
significa que debo ingresar, si es que es 8, no puedo ingresar 8, porque está diciéndome que es 0,8. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la fecha que nosotros vamos a ingresar, pero esto es carácter, es una cadena de carácter. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que separar de esta manera 21, que va a seguir siendo un carácter. Voy a tener que separar 0,8 y voy a tener que separar 2021. ¿Estamos claros lo que queremos hacer, jóvenes? Sí. Sí. Ustedes saben que la cadena de caracteres se maneja tal cual, es más, se almacena como un vector, ¿sí? Entonces, lo que tengo en realidad es esto, ¿no es cierto? Una posición por cada cosa que voy almacenando. Este es el vector que yo tengo en realidad. Es con lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, yo necesito saber las posiciones donde se encuentran estos slash que tengo aquí. Eso es lo que necesito saber. ¿Para qué? Para copiar la cadena de caracteres, sacar un substring desde 0, desde la posición 0, hasta la primera ocurrencia de este carácter especial que es el slash, ¿sí? Y eso me va a dar el día. Para tener el mes, yo tengo que tener dos posiciones, ¿no es cierto? La posición primera de la ocurrencia, es decir, la primera posición del slash, ¿sí? Y voy a copiar a partir de ahí hasta la ocurrencia del segundo slash, o sea, posición 2, la segunda posición de mi slash. Por lo tanto, lo que necesito es eso. Como primer punto, lo que vamos a hacer es justamente determinar esas posiciones. Para determinar esas posiciones, nosotros simplemente tenemos que tener claro que las cadenas de caracteres tienen métodos que nos permiten encontrar la posición de un carácter específico. ¿Cuáles son esos métodos? A ver si se acuerdan. No sería con el get, el index. El index of, sí. Get, no. Con el index of, sí puedo sacar, ¿ya? Entonces, como yo simplemente necesito encontrar las posiciones de los slash, voy a declarar dos variables simplemente locales tipo enteras. En la primera voy a usar justo el que acaba de decir. El index of me da la posición, me devuelve el valor numérico, es decir, la posición donde encuentre la primera aparición de un carácter específico. En este caso, vamos a poner ese punto index of y el carácter que nosotros queremos que encuentre. Sí, en este caso el carácter es el slash. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ajá, sí. Sí. Disculpe, Inge, el método, ese es un método, ¿verdad? El index of. ¿Perdón? El index of, o sea, ¿eso me puede explicar esa parte, por favor? Es que eso no sé muy bien para qué sirve el index of. El index of devuelve una posición, la primera posición donde encuentro un carácter. Yo puedo tener una cadena de caracteres. Puedo tener, por ejemplo, hola mundo. ¿Sí? Y yo tengo dos O, mire, esta y esta. Si yo utilizo el index of y le paso como parámetro, ¿no es cierto?, a ese método la O, me va a devolver la primera posición donde encuentre ese carácter. En este caso, me va a devolver 1. ¿Sí? Pese a que aquí hay 2, mire. Hola mundo, acá tengo 2. Aquí tengo la primera O y aquí tengo la segunda O. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya. En este caso me va a devolver la primera posición donde se encuentra el slash, ¿ya? Entonces, como necesito la segunda y no puedo, no hay un método que me diga encuentra la segunda opción, sí, pero yo sí sé que en la cadena de caracteres solo tengo 2 veces el slash, no tengo más, ¿ya? Entonces, puedo encontrar la primera que sí hay un método y también puedo encontrar la última ocurrencia de un carácter especial. En este caso es el pongo punto para index of, la última ocurrencia de ese carácter. ¿Sí? En este caso, nuevamente,
el slash. Si digamos que aquí tengo hola o mundo, ¿ya? Para encontrar este sí tengo un método y también tengo para encontrar este. Este de aquí no lo puedo encontrar, ¿sí? Porque el index of me devuelve la primera posición donde se encuentra ese carácter y el last index of me devuelve la última ocurrencia de ese carácter, ¿ya? En este caso en particular nos sirven las dos y con eso solucionamos el problema de saber qué posición ocupa dentro de mi vector el slash y el segundo slash. Hasta ahí, chicos, por favor, ¿está claro lo que estamos haciendo? ¿Está entendido? Sí. Ya, ¿qué haríamos entonces ya con eso? ¿Alguien quiere hacer a partir de ahí? Verán que ya les indiqué aquí con mis dibujos chuequitos, pero les indiqué lo que hay que hacer. Yo no lo hice exactamente así, Inge. ¿Puedo mostrar cómo lo hice? A ver, ¿qué apellido es para ponerle como... Jaramillo. Jaramillo. Ya está listo. Compártale, por favor. Ya. No sé si primero le muestro cómo ya se ve el menú completo o parte por parte. No, parte por parte, porque estamos haciendo justamente para el resto que no, si ya hubieran todos tenido, me hubieran dicho todos que ya les salió y que están todos bien, ¿sí? Entonces, por eso yo les pregunté al inicio si les fue bien o les fue mal. A ver, indíqueme solo esa parte. Vamos a ir por parte para que todos, por favor, entiendan. Ya. Aquí tengo la parte de la fecha. Y tengo los dos constructores. Tengo un constructor que me acepta 3 ints y tengo un constructor que me acepta una simple string. Y lo que hago es utilizar el método de split para que me separe en 3 partes. Me crea un array de 3 partes. Verifico si es que efectivamente el array que me da tiene o no tiene 3 partes, en cuyo caso entiendo de que no puso bien la fecha. Y si es que puso mal la fecha, entonces regreso un error que le dice el formato de la fecha debe ser día, mes, año. ¿Ya? Si es que sí está bien puesto el formato de la fecha, que el vector SDX tiene 3 elementos, entonces con parse int cada uno de esos strings o characters en realidad Sí. de los números en enteros y luego eso los asigna a las variables de día, mes y año. Aquí está. Entonces, y también puse un checker aquí abajito, que era porque nos pedía revisar si es que está bien puesta la fecha, porque no puede haber más de 31 días ni menos de 0 meses. Entonces llama un método checker que está aquí y por aquí está. Si es que ese checker me regresa que es correcto, entonces ahí sí procede a asignar las variables de instancia. Perfecto, ¿sí? Está muy bien, solo una pequeña cosita, ¿sí? Hasta donde yo sé, me imagino, porque vamos más o menos iguales en los temas que vamos dando, tanto al un paralelo como al otro paralelo, en este momento hemos llegado solo a este string, no hemos llegado a lo que son arreglos, pese que a ustedes ya el semestre anterior les debieron dar la parte inicial de todo lo que es arreglos y todo lo demás, ¿sí? Sin embargo, yo no sé cuántos del resto de sus compañeros ya trabajan perfectamente con el tema de arreglos. No sé si alguien más ya sabía el tema, por ejemplo, del método split, que es parte de lo que son arreglos. ¿Alguien ya ha trabajado así? Ya. Segundo, yo les veo aquí que, por ejemplo, en su caso, usted ya está trabajando justo con el tema del manejo de excepciones. Sí. Y tampoco sé si el semestre anterior ya vieron excepciones.
Porque, por ejemplo, en este caso, en segundo semestre, viene el tema de excepciones, pero es uno de los últimos temas que vemos en el semestre. Sí, solo esas dos correcciones que debe tomar en cuenta. ¿Está claro? Sí. Ya, el resto, como le digo, está muy bien y sí, es una de las formas más fáciles utilizar el split que le divide automáticamente en número de partes, ¿cómo se llama? El arreglo, pasándole como ahí, si no me equivoco, le debe haber pasado el slash, ¿sí? Sí, efectivamente. ¿Le dejo Sí. de compartir o le termino Sí, de compartir el resto del programa? no logro ver muy claramente tengo un pequeño problema con mi vista, entonces sí, se me dificulta ver bien claro, pero el resto le veo exactamente como debe hacer, ¿sí? El parte del check-in que le ha puesto, checker, que le ha puesto está perfecto. ¿Por qué? Porque ese checker le puede servir tanto para un caso como para el otro constructor incluso. Ya, listo, está perfecto, no tengo ningún problema con su constructor. ¿Hay alguien más que me quiere indicar cómo hizo esa parte, por favor? Chicos, No, parece que no. ya. Listo, entonces vamos a continuar. Como les dije, como hizo su compañero Jaramillo, está perfecto, ¿sí? Pero, como les digo, no sé si el profe Salvador ya les dio a ustedes los arreglos, pero hasta donde yo recuerdo, no. Todavía no vamos en eso. Es más, ni siquiera creo que llegaba, por lo menos en mi caso, yo no llego todavía a Stream Builder ni Stream Buffer. Y hasta donde sé, él tampoco lo hacía, sino que está con problemas en la conexión. Por eso el día de hoy, hasta que le solucionen, le estoy ayudando con las clases. Sí, listo. Si es que no han hecho, tratar de hacer solo viendo lo que hemos revisado durante este mes de clases. Sí. Por lo tanto, hemos visto todo lo que tiene que ver con string y todo lo que tiene que ver con graphers que se mandó de consultas, ¿sí? Y esa partecita son las que vamos a usar en este caso, ¿ya? Listo. Si yo ya tengo esto, por eso les preguntaba si alguien quiere hacer a partir de aquí, ¿sí? Aquí nosotros lo que podemos ya usar es justo uno de los métodos para poder extraer una subcadena de la cadena original que teníamos. Por eso les puse esto de aquí, que vamos a sacar el 21, pero como cadena de caracteres, el 8 como cadena de caracteres y el 2021 como cadena de caracteres. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? En unas variables auxiliares tipo string, día, vamos a sacar nuestra subcadena, ¿sí? ¿De cuál? De la cadena que ingresa. En este caso va a ser ese punto. En este caso nosotros vamos a dar las posiciones. El primero iba desde la posición 0 hasta la posición donde encontramos nuestro primer slash. Sí, por lo tanto ahí vamos a poner simplemente posición 0 hasta la posición. El mes, así mismo, como una subcadena, substring, ¿sí? En este caso va a ir desde post 1 más 1 hasta la posición final, que es la posición de nuestro segundo slash. Entonces, post 2. ¿Ya? Por último, nos va a quedar todo desde la posición 2 más 1 hasta que termine la cadena de caracteres. Entonces, en este caso, ahí solo necesito la que me da 1 y en este caso va a ser desde la... Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto?
¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Por qué le pone posición 1 más 1? Eso no le entendí el más 1. Ya, verán. La posición 1. Ya, tenemos esto de aquí, ¿sí? Y aquí nosotros en esta partecita solo le voy a hacer esto para imprimirle, ¿ya? Y para que les quede claro qué están haciendo. Ya. Y aquí... Ya, mire, aquí me devuelve como posición 1 la 2, que es justamente esta de aquí, ¿sí? Y como, ¿cómo se llama? Y como la posición last index of, me devuelve la 5, que es esta de acá, ¿ya? Entonces, el método substring toma desde la posición, espérenme. Desde incluido entonces me va desde incluido el 0 que les mandé a poner. Sí, el 0, ¿ya? Hasta el post 1 que es 2 excluido. Entonces, ¿hasta cuándo me va a dar? Sí me entienden cuando les hablo incluido, excluido, ¿verdad? ¿O no me entienden? Cuando yo hacía rangos en matemática, yo tenía este tipo de cosas. Sí. Esto era incluido y esto era excluido. ¿Qué significa? Que yo tomo los valores que están aquí sin tomar el último valor. En este caso hace exactamente lo mismo. El substring lo que me va a dar en realidad es la subcadena que va desde 0 hasta la posición que es 2. Como es excluido, significa que va a ser, y son posiciones enteras, va a tomar en realidad la posición 1. Sí, en el segundo substring que yo le pongo, le había puesto que va desde posición 1 más 1, es decir, desde 2 más 1 me va a dar 3, entonces en realidad voy a poner desde la 3 incluido hasta post 2. Post 2 era 5. Como es excluido, significa que no toma el 5, sino el 4. Por lo tanto, la subcadena que me va a devolver va a ser la que está conformada por la posición 3 hasta la posición 4. Y en la última que le puse que me vaya desde la posición post más 1, es decir, desde la posición 6. Si tomamos la cadena de caracteres original, era 21/08/2021. Sí, si le mando como posiciones, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, posición 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, en la primera subcadena me está devolviendo esto, en la segunda subcadena me está devolviendo esto, y en la tercera subcadena me está devolviendo todo lo que esté después de la posición 6. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, está claro. Sí, listo. Por eso siempre va el primer valor incluido y el segundo excluido. Es decir, va a tomarme el valor anterior. ¿Ya? Listo. Sigamos entonces. Entonces ya tengo claro que aquí en realidad
sí voy a tener lo que les había mencionado, ¿no es cierto? En día voy a tener 21, pero como cadena de caracteres. En M voy a tener 08, pero como cadena de caracteres. Y en año voy a tener 2021, pero como cadena de caracteres. Por lo tanto, después de esto, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Simplemente hacer la transformación. Sí. En este caso me voy a evitar un momentito hacer la validación. Simplemente voy a poner lo que deberíamos ponerle, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué va a ser? Integer punto, el parseInt, y le voy a pasar mi cadena de caracteres. En día tiene que estar lo que guardé en la cadena de caracteres D. En mes voy a tener guardado lo que tengo en mi variable M. En año voy a almacenar lo que está guardado de la variable tipo string A. Sí, estamos hasta ahí, chicos. Sí, todo comprende. Ya. Listo, entonces tendríamos solo esta partecita, ¿no es cierto? Voy a tener ya los dos constructores sobrecargados, el uno que recibe día, mes y año como enteros y el otro que recibe caracteres día, mes y año. Sí, dice que debemos validar el día, el mes y el año, ¿no es cierto? Entonces simplemente podemos llamar, como hacía el compañero, a un método que lo único que me haga es validar. Validar día, validar mes y validar año. Sí. Hágale en esa partecita, por favor, en 2 minutos, porque si no, no vamos a acabar el ejercicio. Profe, esa parte yo la hice con un booleano, o sea, un método que me devuelva un true o un false. ¿Estaría ¿Ya? bien? Sí. Listo. Ya, esta partecita ya la tenemos. Dice constructor, ya le vamos a hacer la parte de la validación. Constructor que permite instanciar pasando como parámetros día, mes y año y ya está. Sobreescribir el método toString para imprimir con ese formato, eso es facilita, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestro método toString? Chicos. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo es la firma del método toString? String to string. Exactamente. ToString nos recibe parámetros y devuelve un string. Ese es el método toString. Deben siempre saber cómo es la estructura de cada uno de los métodos, si no, no van a poder sobreescribir. ¿Ya? Aquí simplemente nos dice que debe devolver con otro formato. Entonces vamos a devolver día, vamos a devolver más, slash, en vez del slash va una raya, más, mes, más, slash, más. Terminada esa parte, ya no necesito hacer más. ¿Sí? Dice que sobreescribir el método equals. Sí, para poder comparar fechas. Yo aquí puedo hacer, ¿no es cierto? Puedo hacer, voy a hacerle rapidito 2 fechas, ¿sí? Le voy a poner F1, que sea igual a new fecha. Voy a pasarle día, mes y año rapidito, ¿no es cierto? Día, el mes y el... Sí, y voy a crear otra fecha. Y yo necesito saber si esas 2 fechas son iguales. Miren, les voy a poner exactamente igual. F1.equals y F2. Miren que son exactamente la misma fecha. Sin embargo, me va a dar false. Sí.
Listo, entonces por eso tengo que sobreescribir mi método, el equals, para yo poder tener realmente, poder saber si realmente es o no es la fecha igual. ¿Estamos claros? Por eso vamos a sobreescribir y solo por eso vamos a sobreescribir nuestro método equals. Entonces, primero, sabemos que el equals nos devuelve true o false, por lo tanto, tipo de dato de retorno, lo que vamos a tener siempre es un boolean, ¿ya? Realmente nos vamos acá donde invocamos el método, miren, y sabemos que es equals y que recibe un parámetro. Como este es de la clase object, lo que recibe es un object, pero aquí vamos a hacerle que reciba una fecha. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí. Ya. No Sí, se pero- olviden que este método, cuando yo invoque este método, voy a tener, por la definición, voy a tener dos instancias. La instancia que convoca el método, que es esta de aquí, y la instancia que se recibe como parámetro. Por lo tanto, tengo dos instancias cuando es invocado este método. ¿Hasta ahí está claro? Y lo único que debo hacer es comparar, ¿no es cierto? Para que una fecha igual, ¿cómo yo digo que esta fecha es igual? Porque tiene el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Esa comparación tengo que hacerla dentro de mi método equals. Por lo tanto, simplemente digo this, que es que se utiliza ¿para qué? Para hablar de la instancia actual, es decir, de la instancia que esté invocando al método. Esa parte la tienen claro, por favor. Sí, sí se tiene Ya. claro. Y la otra instancia que tengo es esta que le llamé f. Entonces tengo que comparar si f.día. Sí, ahí estoy comparando día. Y debo hacer exactamente lo mismo para comparar el mes y para comparar el año. Sí, está claro lo que quiero comparar, ¿verdad? Si no contestan, es un sí, ¿no? Es igual, si este if todo es verdadero, ¿verdad? Si el día es igual, si el mes es igual y si el año es igual en las dos instancias, entonces es un true. Sí. Profe, y en ese caso podríamos también usar el equals en vez del doble igual. Aquí. Sí, Sí, pero en este caso, como tengo exactamente las instancias y puedo acceder a las variables de instancias, utilizo directamente eso, pero también pueden hacerle de la otra. No tengo problema. Ya. Sí, aquí no necesito el else. ¿Por qué no necesito el else, chicos? Porque solo, o sea, porque es lo que ya está fuera del if. Solo hay una opción. Ya, porque si entra live, el return es una sentencia de corte del método, ¿no es cierto? Es decir, no se ejecuta nunca nada después del return. Sí, significa que si entró a live, en este punto salió del método y ya no hace nada más. Sí. ¿Estamos? Y si en alguno de estos casos, si cualquiera... incluso podría no poner el leave, ¿verdad, Inge? Simplemente dejarlo con return y la condición. Solo esta condición. No, digo, o sea, podría poner return, this día es igual a f.día y this mes. Entonces ahí se podría ahorrar el if. También puede hacerle. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí es una expresión que se evalúa en booleano. Toda esta expresión. Ya le entendí lo que me dice. En vez de hacerle de la otra forma, yo lo que le puedo hacer es simplemente borrar todo esto, poner directo esto. ¿Sí?
Eso me dijo, ¿verdad? Sí, eso mismo. Sí, también es válido. ¿Por qué? Porque como le dije, todo esto de aquí es una expresión booleana. Y por lo tanto, la respuesta iba a ser true o false. Perfecto. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? No. Ya. Mire, hasta aquí tenemos un poco esta parte. Me he olvidado que también nos dice que en la clase principal debe crearse un menú para que pueda hacerse esas dos fechas. Esa partecita me he comido. Ah, probemos si en verdad funciona el equals. Verán que ya le acabo de sobreescribir. Mire, ya funcionó. Aquí le voy a cambiar solo por un día. Y ya me da false. ¿Estamos? ¿Probado el toString? Ah, no, el toString no hemos probado. Ahí probamos el toString. ¿Sí? Nos devuelve el formato como nos dijo. Listo. Sí, con esto de aquí, miren, nosotros ya tenemos esta partecita. Hemos probado que las dos cosas vayan funcionando. Siempre tratemos de probar para ver si funciona. ¿Qué nos dice? Nos dice que en la clase principal nosotros debemos tener simplemente un menú. Sí. ¿Alguien hizo el menú, por favor? Sí, yo hice el menú Inge. Si A es que ver, quiere comparta, por favor. ¿Quién es? Jaramillo. Sí tiene usted para poder compartir. Muy bien, aquí está el menú. Como quería mostrar todos los métodos que se puede hacer, lo dividí hice, ¿cómo se llama? Nested loops, o sea, un loop dentro de otro loop. Lo que hice fue meterlo todo dentro de un while, hacerlo verdadero y darle que se rompa si es que escribe Q. Entonces aquí tengo un break y hice que cada uno tuviese en su menú haciendo exactamente lo mismo, metiendo todo eso dentro de otro while y llamando a este método aquí abajo al final de cada una de las opciones. Entonces cuando se corre esto, sale así. Y yo, por ejemplo, puedo crear con el 1 ingresar los 3 valores para la fecha. El 1 de enero del 2010. Y me salen las otras opciones que son comparar con otra fecha, que es lo de equals to que acabamos de hacer. Agregar días a la fecha, mostrar fecha en detalle y mostrar fecha. En este caso solo es la de mostrar fecha. Entonces ahí están los guioncitos esos, el 1 del 1 del 1. Y para volver, y aquí en el 2 dice ingresar en cambio con el formato de días, mes y fecha. Entonces sería el 1 del 1 del 2010. Y lo mismo. Y detallado da el 1 de enero. Básicamente lo hice con ciclos dentro de otros ciclos. Con while y todo esto llama opciones que están acá abajo dentro de un switch. ¿Ya? Sí, está bien. Le veo bastante bien. Como le digo, me parece que está usando cosas que son... Me imagino yo que de algún otro lado está, o ya sabe, o ha consultado en otras partes. ¿Sí? New fecha, date, month. Ajá. Está muy bien. Sí, no tengo ningún problema. ¿Alguien más hizo de alguna otra manera un menú? Chicos. Inge, ¿puedes seguir con su explicación, porfa? Ya que así, bueno, se lo entiende un poco mejor. Bueno. Alguien me anda llamando. A ver, vamos entonces con mi explicación.
A ver, chicos, sí. Lo ideal es que ustedes, al igual que su compañero Jaramillo, ustedes investiguen y traten de hacer y de solucionar los problemas como sea, pero obviamente entendiendo. Hay muchas cosas que ustedes se pueden encontrar incluso en Internet, pero no es cuestión de copiar y listo, ¿no es cierto? Ojo, no estoy diciendo que su compañero haya copiado, les estoy dando una recomendación a ustedes, pero sí les sirve para poder ver en qué se equivocaron y poder ir entendiendo cómo se debe programar, ¿sí? Así es que por favor no se olviden, tienen que ustedes intentar de alguna manera, ¿sí? Cumplir con los programas que se les pida para poder hacer de alguna manera estas cosas, ¿ya? A ver, aquí nos dice que nosotros debemos poner un menú que les dé estas dos opciones, ¿no es cierto? Una forma fácil puede ser haciendo un método como nos pide que sea dentro de la clase principal. Entonces, para no con crear instancias de appfetch y todo lo demás, creamos un método estático, ¿no es cierto? Es decir, un método de clase, ¿ya? Y le mandamos a desplegar. Primero, ¿qué es lo que vamos a desplegar? Desplegar las opciones que nos pide. Empezar, fecha, día, mes, año. Y la opción. Estas son las dos opciones que vamos a tener. ¿Ya? Sí, aquí nosotros vamos a tener un menú y vamos a leer por teclado justamente dependiendo de la opción lo que queramos hacer. Para poder leer una variable o declarar una variable, pero una variable de clase. ¿Para qué? Para poderla utilizar dentro de cualquiera de los métodos que yo les tenga declarados en la clase. Ya. En este caso, scanner, leer, igual a new, system. ¿Ya? Dijimos, ¿no es cierto? Para que no nos dé muchos problemas, le declaramos de clase, por lo tanto, le ponemos static y listo. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Simplemente estamos imprimiendo el menú y listo. Vamos a pedir que escoja la opción 1 o que escoja la opción 2. En ese caso, para poder escoger cualquiera de las opciones, necesito leer esa opción. Por lo tanto, voy a poner una variable entera que lo que haga es leer. In cualquiera de las opciones. Sí, dentro de esta puedo hacer lo que había también mencionado el compañero, ¿no es cierto? Dentro de un switch. Switch, vamos a poner todo lo que nos... Ay, no sé. Listo. Entonces, si es que es 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a invocar a algo. Poner mi break, voy a poner case 2, mi break. ¿Ya? En el caso 1 me dice ingresar fecha, día, mes y año, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es invocar a quién, invocar al método que me genera la fecha, ¿no es cierto? Es decir, voy a invocar a mi constructor que recibe día, mes y año. ¿Ya? Listo, entonces aquí yo puedo ver, puedo hacer de dos formas. Sí, este menú simplemente que sea aquí y por lo tanto como voy a crear aquí mi fecha, si yo le creo aquí este switch, este case y todo lo demás, la fecha debo tratar de que sea también una variable pero de clase. Sí, voy a crear una variable de clase tipo fecha para que yo pueda leer aquí y pueda hacer cualquier cosa acá. O, segunda opción, ¿no es cierto?
La segunda opción es que toda esta parte del case, ¿sí? Yo le saque del menú y el menú solo le deje para que me despliegue las opciones. Llame aquí a mi menú. Maneras de hacer, sí. Y este de aquí, en cambio, sí, hay las dos opciones, como les dije, dependiendo de qué quiero hacer con las fechas. Si quiero que las fechas, yo solo crear una fecha y poder hacer dentro de los distintos métodos que pueda crear dentro de la clase principal y pueda utilizar esa fecha, entonces yo le voy a poner aquí simplemente mi variable de instancia. Ah, hay otra opción también, perdón. Hay una tercera opción, que este menú, en lugar de no devolver nada, me devuelva una fecha. Esta es la tercera opción que hay. Sí, que me devuelva una fecha. ¿Estamos? Cualquiera de esas tres opciones. ¿Cuál prefieren hacer? Rapidito para hacerla. ¿La que devuelven el método? ¿La que devuelve la fecha? Sí. Ya. Listo. Entonces, para nosotros hacer la que devuelve la fecha, esto de aquí va dentro de nuestro menú, ¿sí? Dentro de nuestro menú y va a hacer algo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? F tipo fecha, ¿no es cierto? Y en el primer caso voy a hacer F va a ser igual a new fecha y es el que llama día, mes y año. Sí. Y nada más. En este caso, ¿qué voy a hacer? Leer, punto, next int, ¿ya? Ay, perdón. Sí. De esta manera creo utilizando ¿cuál? El constructor que llama a directamente como entero día, mes y año. Sí. Si es que la opción es la segunda, entonces simplemente F va a ser igual, ¿sí? A new fecha, pero recibiendo un string. Sí. ¿Está claro, jóvenes? Profe, leer string. Ah, no, ya. No se olviden, nextInt lee un entero, next lee una cadena de caracteres. Sí. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, profe, a mí me da un error, dice que no está devolviendo nada. Tenemos que ponerle void, ¿no? Obviamente, porque todavía no he hecho nada. Aquí abajo, luego del switch, de todo eso, por último, la sentencia return, que lo que devuelve va a ser justamente la fecha. Sí. ¿Estamos? Ok. Ya. Esta es una de las formas para nosotros poder hacer. Nosotros vamos a poder también, ¿cómo se llama? Validar una fecha. Sí. Entonces, por eso les digo, les va a dar todavía error porque no estoy haciendo todo, ¿ya? Primero, me parece que este no es aquí. Este es de fecha, va con este. Fecha, este es del completo. Ya, listo. Entonces, al final nosotros vamos a poder devolver nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro objeto fecha, ¿sí? Ya, cuando vamos con el switch nos va por aquí, déjenme ver.
Eso está ya perfecto. Hasta ahí. Vamos a ver. Esta es fecha, perfecto. Ya. Listo. Quiero hacer otra cosita. ¿Alguno me está fallando o estoy, espérenme aquí, debo ver. Ah, ya, estaba más acá. Perdón. Es que este no lo encontraba y era porque estaba movido ahí, entonces para mí me faltaba uno de estos. Ya, como les dije, como nos está pidiendo simplemente que ingrese una fecha, ¿no es cierto? Y que valide esa fecha, yo puedo hacer dos métodos. Uno, que me ingrese una cadena de caracteres y el otro que haga todo el manejo de el ingreso de fechas. Ya, pero para poder validar el día, el mes y el año. Vamos a verle con esos. A ver, espérenme un segundito. Ya, sí. Para no tener problemas. Vamos a poner ingresa. ¿Cómo es lo que les quieren hacer? Ya. En este caso, nosotros vamos a tener nuestra variable, el día. Simplemente vamos a hacer que nos lea día, mes y año. Por eso les dije que todavía esto de aquí le dejemos. Nosotros le podemos hacer aquí, pero aquí yo no le estoy validando dentro de mi constructor ni día, ni mes, ni año. Por eso es que no les estoy completando. Ese lo vamos a hacer mediante este de aquí, que es ingresar fecha. Sí. Entonces aquí yo voy a hacer, voy a repetir, ¿no es cierto?, la llamada del día hasta que el día esté entre 0 y 30. Es más, no debe estar entre 0, debe estar entre 1 y 30. Sí, entonces le vamos a poner que mande hasta que el día sea mayor que 0, es decir, 1, ¿no es cierto? O, ¿dónde está? Déjenme, aquí está. Ya sea menor que 31. Este es para validar el día. Aquí vamos a hacer para validar el mes. No se preocupen por los errores que él da, sí. Es porque simplemente todavía no estoy poniéndole los valores a los otros. No debería ser i en el while. Un valor yo ingreso un día. ¿Un día puede ser mayor que 0 y menor que 31? Sí. Sí puede ser. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Y es menor que 30? Sí. ¿Sí? Sí puede ser and. Si es or, sí. Tiene que ser and. Aquí es mes. Tiene que ser entre 0 ser menor que 12. Y en el año le podemos hacer simplemente que haga un do a mayor, simplemente válidos mayor que 1900. ¿Quieren le ponen menor que 2000 algo? Sí, debe estar mayor y debe ser, pongamos nada más. A ingresar, si no hasta años menores que 2050. 29. Listo, entonces aquí sí. ¿Por qué uso el do? Porque primero tengo que leer, sí, y tengo que hacer que me repita el ingreso del día hasta que el día esté correcto. Y lo mismo pongo acá, ¿no?
Sí, ¿estamos claros, chicos? Sí. Entonces, simplemente vamos a poner a nuestra fecha, por lo pronto, para no tenernos muchos conflictos. La fecha aquí. Así validamos rapidito todo, ¿ya? Listo. Sí, si es que es así, entonces F va a ser igual a new. Estoy validando y luego llamando a mi constructor. Sí. Día, mes y año. De esta manera estoy construyendo. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Y en este caso solo pongo ingresa fecha. ¿Ya? En el caso del 2, igual, ¿no es cierto? Quiero hacer alguna cosa, hago un método. ¿Para qué? Para que de ningún otro lado lo puedan usar. Private static, y en este que teníamos que hacer en el segundo era fecha. Espérenme un ratito. Ingresa fecha, ingresa cadena. ¿Ya? Listo. Sí. Hasta aquí era lo que más o menos teníamos. Entonces aquí en la segunda opción vamos a hacer un método. Simplemente es para ir cambiando las cosas y no hacerlo todo dentro de una sola cosa, ¿sí? En el ingresa cadena simplemente yo voy a hacer que lea la cadena de caracteres, ¿sí? Entonces voy a declarar una variable local tipo string donde yo voy a leer y voy a mandar un mensaje simplemente que me diga ingrese la fecha como cadena de caracteres. Y estamos entonces aquí, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Simplemente en cat le vamos a asignar leer una vez que leemos, ahí sí a F le asignamos simplemente nuestro constructor, pero que recibe una cadena de caracteres. ¿Qué cadena de caracteres? La que acabamos de leer desde teclado. ¿Ya? Entonces, en la segunda opción, aquí lo único que vamos a hacer es ingresa listo. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí. ¿Ya? Profe, el escáner, usted está haciendo ¿cómo se llama? El main. No me funciona el escáner. Porque el escáner le estoy poniendo arriba, antes del main. Antes del main le estoy poniendo como una variable de clase, ¿no? ¿Sí? Como está fuera del método main, es una variable de clase porque tengo static. Si yo no le pongo este static aquí, ¿qué va a pasar? Para yo poder usar justamente el leer, ¿qué tengo que hacer? O sea, tendría que crear otra instancia Debo crear una instancia. ¿De dónde? de escáner. No, chicos. Yo como no le puse static, yo le creo simplemente una instancia de fechas.
mediante ese AP puedo usar el leer. Sí, pero ¿cómo? Porque yo perdón, eso tengo que crearle arriba en el ¿sí? En el main yo le creo una instancia y a partir de esa le puedo leer. ¿Por qué? Porque es una variable de instancia y solo puedo acceder a mis variables de instancia a través de una instancia. Sí, entonces necesito, ¿cómo se crea una variable de instancia? Simplemente el nombre de la clase. En este caso, la clase es app fechas. ¿Estamos, chicos? Por esa razón, yo para evitar todos esos líos, le pongo que sea una variable de clase. Y de esta manera, yo no necesito absolutamente declarar nada. ¿Por qué? Porque simplemente esta es una variable de clase que yo puedo utilizarla durante toda esta parte de aquí. ¿Estamos claros, chicos? Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro lo que hicimos, por favor, jóvenes, para poder continuar? Sí, para mí sí. Para el resto, chicos, ¿o les estoy hablando? Sí, también está claro. Ya. Sí, profe, claro. Sí. Ya, yo les estoy tratando de hacerlo más rápido porque quiero ver si logramos terminar esto. Sí. Listo, más o menos ya hemos hecho este. Este es otro de las que van a tener un poquito de conflicto. Dice escribir un método que permita sumar días a una fecha. Definir un método fecha tu días que permita convertir la fecha a días y definir un método días tu fecha que permita generar una fecha a partir del número de días. ¿Esta parte está clara? No, porque después dice que tenemos que usar los dos últimos métodos en el de arriba. Sí, exactamente. A ver, yo tengo una fecha, ¿no es cierto? Yo tengo la fecha 12, ¿sí? Tengo de enero, por ejemplo, de 2022. Ahí. Sí, pero me dice que yo debo tener un método que me permita sumar días a esta fecha. Para yo poder sumar días, yo puedo decir, a ver, súmeme 1252 días. ¿Cómo hago esto, chicos? O sea, yo en ese caso lo que hice, o sea, hice el código, ¿no? Pero no encajaría con el de usted. Lo que yo hice fue dividir ese entre 365 y entonces el resultado entero serían los años. El resto serían los días restantes. Y esos días restantes los divido entre 30 y el resto serían los días y el resultado entero serían los meses. Dividido para 365 me va a dar los años. Dividido para 30 me va a dar, no debería ser para 30, sí, para 30 son los meses. Y el resto de eso son los días. Eso me dijo, ¿verdad? Sí, básicamente. Ya, perfecto. Es exactamente lo que usted me está diciendo, pero lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Como nos dice aquí, pero es exactamente lo que usted está diciendo. Nos dice que este método nos va a permitir convertir la fecha a días. Lo que usted hizo aquí, nosotros lo vamos a hacer acá. Esa es la diferencia, pero es exactamente lo que usted acaba de mencionar. Sí, exactamente lo que acaba de mencionar. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer esa partecita? A ver, alguien que tenga una pequeña idea, si ya les acabo de decir que es lo mismo que nos acaba de decir el compañero, pero en lugar de coger los días y hacer al revés, estamos, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos al revés, chicos? ¿Por qué creen que no es conveniente hacerlo al revés? ¿Quién está de acuerdo que hagamos más bien de esta manera? Ojo, cuando yo hago esto, sí, voy a decir 1252 dividido para 365 días. Voy a sumar 3 años a la fecha.
Voy a sumar 3 años. ¿Sí? El resto de esa división, ¿no es cierto? Es decir, 3 por 365 es igual a 1095. 1095 es el resto, ¿sí? Son 150 y, ¿cuánto era? 157, ¿ya? A eso le voy a dividir para 30, ¿sí? Voy a sumar 3 años, 5 meses. 5 por 30 me da 150, el resto me da 7. Son 7 días. Sí, eso es lo que hizo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que sumar 3 años, más 5 meses, más 7 días. ¿Ya? En esta partecita de aquí no sería para nada complejo, ¿no es cierto? Pero digamos que la fecha a la que yo le quiero sumar es a la fecha 29. ¿Qué pasa con la fecha 29? Y más aún, digamos que del mes 12. Yo le voy a sumar 3 años, es decir, estaríamos hablando del 2025. Le voy a sumar 5 meses. Híjole, 5 meses ya me salí de aquí. Ah, como pasó de 12, tengo que sumarle nuevamente este. Entonces va a ser 6 y en esto va a ser simplemente ¿cuánto? ¿Cuánto? 5. ¿Ya? Ahora vamos con los días. 7. Oh, se me pasó de 30. Sí, como se me pasó de 30, voy acá. Como sumo un día más, entonces aquí, ¿cuánto me va a dar? Tengo que revisar otra vez este y ahora sí, al 30 entonces va a ser 6. 6 del 2025. Sí. Sí se dan cuenta que ahí tengo que tener mucho más cuidado y tengo que validar muchas más cosas para poderlo hacer desde aquí para acá, en este sentido. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si hago lo contrario? Esta fecha la paso a días y tengo una fecha cualquiera, les voy a poner un número cualquiera, ¿sí? Ya, cualquier número. Y a esto le sumo este. No estoy validando nada, ¿no es cierto? Simplemente le estoy sumando. ¿Y esto es válido la suma directa? Sí, porque son días. Y como ya tengo el número total final de realizar la suma, ahora sí voy a pasar del número total a esto de acá. ¿Estamos? Voy a hacerles para no demorarnos, por favor, porque ya se nos acaba la hora y no voy a terminar con el ejercicio. ¿Está claro la idea de lo que queremos hacer? Sí. Ya. Sí, profe. ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No, que sí está claro. Ah, ya, gracias, perdón. Ya, miren, voy a usar 2 métodos, ¿no es cierto? Pero como esos 2 métodos solo los voy a usar dentro de mi clase, porque eso no debe estar hacia afuera según las indicaciones, ¿sí? Yo les voy a declarar como privados. ¿Por qué? Porque solo voy a usarlos para utilizar dentro del método suma días, ¿ya? Entonces vamos a hacer, dijo que tengamos fecha tu días y días tu versiones. En este caso, tiene que recibir, obviamente, un entero que son los días que va a convertir. Listo, ¿ya? Este de aquí es facilísimo, ¿no es cierto? Porque la fecha va a ser la instancia actual con la que va a invocar este método, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos esa instancia, simplemente vamos a retornar, ¿sí? El año, el mes y el día sumados, pero multiplicados por lo que dijo el compañero de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, al año le multiplico por 365 días, a eso es multiplicado por 30 y a eso le sumo los días. Creo que es día, perdón. Sí, ¿estamos? Miren lo sencillita que es este método. Ese es facilito. Y tengo mi fecha en días. Lo que hice es convertir de esto a este número grandotote. ¿Ya? Y ahora sí, la parte complicada es esta de aquí, que es exactamente lo que usted hizo, joven.
lo que nos decía, ¿no es cierto? Que divide para 365, eso va a ser los años, la parte entera, y el resto tiene que volver a dividir para 30, que nos va a dar los meses, y el resto va a ser los días. Sí, eso nos dijo, ¿no es cierto? Básicamente. Exactamente eso vamos a hacer simplemente la división de ¿qué? De los días que ingresa dividido para 365. Y con eso tenemos los años, ¿ya? El resto de eso va a ser lo que nos queda para calcular meses y días. Entonces aquí voy a poner una variable que se llame resto, que sea igual justamente a la misma división de arriba, pero con el porcentaje, que es lo que nos va a devolver la parte que sobra, ¿no es cierto?, de la división entera, ¿ya? 365. ¿Sí? Aquí estoy calculando el resto de esta división, ¿no es cierto? Ese resto es lo que dividido para 30 nos va a dar el número de meses. Entonces, mes igual a ¿qué? A resto para 30 y nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el resto de eso nos va a dar los días. Entonces, día va a ser igual a resto en vez de división, porcentaje. Claro, jóvenes, lo que acabamos de hacer. ¿Sí o no? Sí, a mí me quedó más largo, pero sí, este está más simplificado. Ya, no hay problema. Simplemente es que tengan una idea. Luego, con el día a día, ustedes van a coger y van a poder mejorar ese tipo de cosas. ¿Ya? Si día es igual a 0, o sea que el resto no hay nada, entonces no existe día 0. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces en día tenemos que ponerle 30 y en el mes tenemos que restarle un mes. Esa parte, por favor, chicos, ¿está claro? Al mes hay que restarle o sumarle. Ya les indico. Miren, lo que les dije. Digamos que en el resto de nuestra operación, de lo que hayamos hecho de nuestra operación, por ejemplo, en días, era igual justamente al resto porcentaje 30. Digamos que esto nos da 0. ¿Sí? ¿Sí o no? 3. Sí, sí, me están oyendo. Sí, le escucho entrecortado, por cierto. ¿Perdón? Que a veces le escucho entrecortado. Mil disculpas, estamos con un poquito de problemas con internet. ¿Está claro que esto puede pasarnos? Sí. ¿Existe Sí. días ceros en fechas? No. Ya, por eso a días, cuando pasa eso, le vamos a poner que estamos con 30, pero en mes le vamos a restar 1. Digamos que nos salió como respuesta que estamos del mes 5, día 0 y año cualquier cosa. Ya, esto no es posible. Como no es posible, significa que estoy en el último día del mes. Entonces, en realidad es del 30, pero no de mayo, es del 30 de abril. ¿Estamos claros? Sí. Ya, listo. Por eso hago lo mismo en día y lo mismo en mes. ¿Sí? Puede ser que tengamos ahora el 12º mes, entonces no hay mes 0. Por eso tenemos que ponerle el mes 12 y restar 1 al año. ¿Ya? Y hemos terminado esa partecita. Ahora sí vamos realmente a lo que nos está pidiendo, que es nuestro método que nos permita a nosotros sumar días a una fecha que le damos, ¿ya? Entonces, nuestro método, de días o suma días, mejor, está puras D. ¿Ya? Va a recibir como parámetro los días que queremos sumar, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es sumar esos días. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable que sea suma, ¿sí? Y en esa suma que vamos a tener la fecha actual más los días sumados.
pero la fecha actual convirtiéndolos en días. Sí, entonces simplemente llamamos a nuestro método que acabamos de hacer, que era el que convierte la fecha en días. ¿Está claro, por favor? ¿Sí o no? Lo que estoy haciendo es convirtiendo mi fecha 12 del 05 del 2012 a días, a ese número largo que les dije que es el 3, el 5, el 0, el 8, el y 7 y 5 y todo lo que quiera. Y lo único que le estoy sumando son los días, el 1235. Esto estoy haciendo. Convierto esta fecha primero en días y esos días les estoy sumando los días que ingresa como parámetro a mi método. ¿Está claro, por favor? Sí, creo que está claro. Ya. Y ahora sí que debo hacer lo contrario para que vuelva a guardarse como una fecha. Y lo contrario era llamar al método días tu fecha. ¿Sí? Este días tu fecha ingresaba como parámetro los días, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuáles son los días? La suma. Y se acabó nuestro método sumar días. ¿Está claro, chicos? Sí, entonces los de, o sea, los de fecha tus días y días tu fecha, esos no se pueden usar independientemente, ¿no? Digo, Afuera no. no se pueden Afuera usar. no, porque aquí nos decía. Claro. Dice, escribir un método que permita sumar días de una fecha, definir un método que permita convertir la fecha en días, definir un método que permita generar una fecha a partir del número de días. Estos dos métodos deben ser utilizados por el método que permite sumar días a una fecha y no debe ser accesible desde fuera de la clase. ¿Cuáles son los únicos métodos que no son accesibles desde fuera de la clase? Los privates. ¿Estamos? Sí, sí. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, creo que no. Y nos dice, por último, que creemos una clase fecha detallada que extienda la clase fecha para imprimir la fecha en el formato 4 de enero del 2020. Antes de eso, a ver, yo tengo ya aquí una fecha, ¿no es cierto? Le voy a hacer directamente con estas, ¿ya? Hasta mientras no voy a llamar a nuestro menú y el resto estaba todo bien, ya. Simplemente voy a usar una de estas fechas, ¿para qué? Para poder sumar días. Entonces, F2 punto suma días acá abajo. Así le voy a decir que me sume esa cantidad de días. Hola, Dastincito. Y aquí le voy a imprimir nuestro F2. ¿Sí? Y ese es el resultado de nuestro F2. ¿Sí? ¿Estamos claros? Yo al principio pensaba que había que hacer, o sea, cada uno de esos tres métodos válidos. O sea, y eso es lo que me confundía. ¿Válidos para afuera? Por eso necesitamos Ajá. leer. Miren que aquí dice clarito, no deben ser accesibles desde afuera y solo deben ser utilizados por el método que permite sumar días. Está clarito en el documento. Es importantísimo que lean bien lo que se les pide. ¿Sí? Sí, yo veía que estaba ahí claro que decía que no se podían usar. O sea, que digo que no se podían usar afuera, pero nada, es que no entendía bien cómo implementarlo. Sí No lo se preocupen. leí, pero no entendí bien. Ya, no se preocupen. Poco a poco ustedes van a ir cogiendo habilidad en el tema de programación siempre y cuando vayan practicando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este es un ejercicio súper fácil, pero les ayuda a pensar un poco y hacer lo que vieron hasta el momento. ¿Por qué un método se declara privado? ¿Por qué un método es público? ¿Por qué un método, por qué las variables de instancia son privadas? ¿Cómo puedo usar la sobrecarga de constructores? Y todas esas cosas. Sí, esa es la idea, que solo vean toda la parte teórica, porque si ustedes se dan cuenta, segundo semestre es bastante teoría,
porque aquí tienen que entender claramente los conceptos que fundamentan la parte de programación. Sí, y por eso los ejercicios después ustedes se dan cuenta que tienen que entender claramente este tipo de cosas para poder después en los semestres superiores hacer un montón de temas de programación ya más específicos. Sí, ahora nos dice por último, ¿no hay más preguntas por favor hasta ahí? No. Pues creo que no me están entendiendo. Ah, le escucho entrecortado, por cierto. Un poquito. Ay, mil disculpas, es que no sé, es el internet. Ahí déjeme en un momento. Mil disculpas, chicos, ¿me escuchan mejor? Ahí Sí, sí. profe. Ya. Es mucho mejor. Listo, chicos. Listo. Por último, ¿cómo se llama? Tenemos el último requerimiento que nos decía ahí. El último requerimiento nos decía que creemos una clase fecha detallada que extienda de la clase fecha para imprimir la fecha en formato 4 de enero de ta. Sí. ¿Estamos? Ajá. Sí, profe. Ya. Listo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer justamente esta parte de aquí. ¿Ya? Miren, aquí para que no nos dé errores porque solo nos pide que sea para imprimir de una manera distinta la clase, sí, nosotros tenemos que ver ese error. ¿Por qué nos da? Es porque simplemente no tenemos ningún método por default que nos permita no tener que hacer una llamada explícita del constructor de la clase padre, ¿no es cierto? Entonces, simplemente por ese tema vamos a crear aquí nuestro constructor por defecto que no haga nada. ¿Ya? Listo, y se nos borra ese error. Esa parte también deben haberla visto esta vez, ¿no es cierto? Cuando ustedes crean una clase que extienda una clase hija, una subclase de otra clase, si es que no existe un método por default, un constructor por default, simplemente tienen que crear un constructor explícito que invoque al constructor o a alguno de los constructores de la clase padre. Ya, eso es lo que tenemos que ver aquí. Listo. Entonces, ahora sí, nos dice que nosotros debemos utilizar esta clase para, ¿cómo se llama? Deme un segundito. Váyase a dejar. Listo, mil disculpas, chicos. Ya, listo. Entonces, como solo queremos para la parte de la impresión, nosotros debemos ver alguna manera de convertir esa fecha que estaba aquí en números, sea con slash o sea simplemente 30 raya 05 raya 2021 y cambiarle a que nos diga 30 de, aquí sí es 05 de mayo de tal cosa. Sí, esta partecita es la más fácil que deben ustedes haberla visto. Sí, en este caso, ¿qué hacemos? Declaramos una variable, en este caso, como esta parte es para
declarar, para convertir los meses de enteros a meses en string. Entonces nosotros le vamos a declarar tipo static para que sea una variable de clase y no una variable de instancia. Con los nombres de cada uno de los meses. Listo, entonces aquí ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener nuestros meses. Enero. Sí, simplemente vamos a declarar nosotros una variable que va a ser un arreglo donde yo tenga almacenado todos los meses. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo los meses, por ejemplo, tengo los meses, ¿no es cierto? Tengo los meses del 1 al 12. Sí, tengo el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4 hasta el mes 12. Para mí es facilito si yo tengo un vector donde almaceno enero, febrero, marzo, abril, sí, dado el mes en números, saber a qué mes corresponde. Simplemente va a ser el número del mes menos 1, la posición que ocupe el mes dentro de nuestro arreglo. Sí, el último mes va a ser justamente la posición 11 de mi vector. ¿Estamos claros, chicos? Ajá. ¿Ya? Entonces, miren, está facilita, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pide? Simplemente que, como decía, que nos sirva para poder, ¿cómo se llama? Imprimir un formato diferente de nuestra fecha, simplemente sobreescribir nuevamente nuestro método toString. ¿Qué vamos a tener? Get día. ¿Sí? Vamos a tener concatenado con qué? Espacios para que no se sobrescriban, ¿no es cierto? Vamos a tener el mes. Aquí nosotros vamos a llamar a meses con el índice. El índice va a ser realmente el mes que estamos pasando, ¿cierto? Entonces va a ser get mes, pero menos 1, por lo que les acabo de indicar, ¿no es cierto? Enero va a ser 0, por eso es menos 1. Febrero va a ser 2 menos 1. Marzo va a ser el 3 menos 1 y así, ¿no es cierto? Listo, entonces simplemente le ponemos aquí. Luego ponemos más, estas comillas, el, y aquí por último tenemos el get año. ¿Estamos, jóvenes? ¿Ya? Entonces aquí, sí. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, fecha de sí, y aquí simplemente f2.set día, set año 2022, f2.set día, vamos a ponerle 12, y f2.
entonces aquí si lanzamos el F2, vamos a tener 1 de julio, de junio del 2020. Porque aquí le sumé. ¿Por qué me sale esto? Porque le he sumado esto, ¿no? Listo. Sí, ¿estamos claros? Si no le sumamos, debe salirnos exactamente de lo que habíamos puesto, que es simplemente el 12 de enero del 2022. ¿Sí? Listo, chicos, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Alguna profe. duda, por favor? Con esto me parece que hemos cumplido con todo lo que se pide aquí. ¿Alguna duda, algo que no hayan entendido, por favor, para explicar? También se pueden comparar estas fechas detalladas con las otras fechas normales, ¿no? Sí, porque es una extensión de la otra fecha. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Están con alguna duda? ¿No entendieron alguna cosa? Aquí están todos los métodos que pidieron. Por eso les digo, porque hacer todo esto dentro de un solo método es demasiado, ¿no es cierto? Por eso se divide justamente en las dos conversiones que se van a requerir para poder hacer la suma de fechas. Y miren el método qué pequeñito que nos queda. Sí, esa es un poquito la parte interesante, digamos así, de nuestro ejercicio. Y obviamente la parte esta de aquí, del recibir un string y separar el string para sacar las fechas. Este ejercicio, ¿cómo se llama? Aplica todo lo que son el tema de los constructores, sobrecarga de métodos, sobreescritura de métodos, el tema de herencias, porque genero una subclase de la clase fecha, la sobreescritura de los métodos que no son heredados de la clase normal, sino en este caso de la clase object, como es el método toString y el método equals, ¿sí? También vemos el tema de los constructores, que si no tengo un constructor por defecto, tendría que crear un constructor en esta clase, un constructor explícito que invoque a cualquiera de los métodos que tengo dentro del, ¿cómo se llama? Dentro de mi clase principal. Por ejemplo, si no teníamos esto, aquí tendríamos que obligatoriamente crear nuestro constructor, ¿sí? Que la primera línea sea a nuestro constructor de la clase padre, a cualquiera de nuestros constructores. En este caso puede ser, por ejemplo, 3 de febrero, no, de marzo, del 2021. Esto tiene que irse arriba. Ya. Sí. Como no quería hacerlo así, por eso simplemente creé en fecha un constructor por defecto. Este no necesite crear automáticamente con uno de las formas de generación de las fechas. ¿Está claro, chicos? Sí, profe, está muy claro. Gracias. De Sí, nada, jefe. ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor, jóvenes? Por favor, vuelvan a hacer ustedes desde cero y mejorándole, obviamente, porque yo lo he hecho sumamente rápido para poder terminar dentro de la hora de clase, ¿sí? Para que ustedes vayan analizando y viendo cómo pueden hacer y cómo pueden mejorar. Incluso la parte del menú la pueden ustedes todavía mejorar, ¿sí? Si no hay más preguntas, dudas o algo. No. Profe, una pregunta. ¿Solo esta vez nos va a dar clases? Sí, chicos, solo es porque tal vez, no estoy segura si la otra semana tiene nuevamente inconvenientes con la conexión el profe, podría darles, pero el martes y el miércoles que yo no se me cruza la clase con las 2 de la tarde. Si es que ya no tiene dificultades con el internet, el día ya normalmente les da el ingeniero Salvador.
¿Usted también da tutorías, profe? Claro, todos damos tutorías, chicos. Vale. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, si no hay dudas, espero que les haya quedado clara la clase. Sí, espero que haya podido resolver alguna duda, aunque no han preguntado casi nada. Si es que una de dos, o no me entendieron nada, o me entendieron todo. Así es que nos vemos en alguna otra ocasión, chicos. Cuídense mucho y por favor repasen, vuelvan a hacer el ejercicio por ustedes solos. Recomendación, programen. Una vez que han programado mucho, ustedes automáticamente comparen esa programación. No se conformen con lo que ustedes hacen. Busquen en internet, no es malo ver los ejercicios que están hechos en el internet. Lo malo es que solo los copien. Ustedes vean ahí, vean la propuesta del ejercicio, cojan, desarrollen y cuando esté desarrollado por ustedes, comparen con lo que tienen hecho en internet. Sí, y ahí pueden ver que pueden mejorar cosas o incluso al final van a darse cuenta que con las cosas, digamos, con los conceptos puntuales que se les da en clases, van a mejorar muchos de los programas que encuentran ustedes en internet. Listos, chicos, un gusto. Hasta alguna otra ocasión. Nos vemos. Si no hay preguntas, quedamos ahí la clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego.